Capítulo 6 del podcast Matronas Tour, el posparto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Matronas Tour, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y más allá. Soy Tania Casamet-Hanna, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar del posparto, del periodo que comprende desde el parto hasta la normalización de los cambios producidos por el embarazo. Va a ser un tiempo de cambios tanto a nivel físico como a nivel emocional y conlleva un periodo de adaptación al nuevo miembro de la familia. Os voy a explicar los cuidados y los signos de alarma que deben vigilarse, cómo debéis prepararos al posparto antes del nacimiento, los cambios que surgen en la pareja y en la sexualidad y por último os explicaré cómo se gestiona el registro del bebé y cómo se gestionan vuestras bajas parentales después del nacimiento. Pues bien, vamos a comenzar con las características principales de este periodo. ¿Cuánto va a durar? Pues aproximadamente unos 40 días tras el parto. La verdad que hay quien dice que dura toda la vida, ya que las 6 semanas obligatorias de descanso para la mamá no son suficientes en la mayoría de los casos. Realmente se necesitaría al menos un año para recuperarse totalmente del posparto. Los cambios más profundos sí que ocurren en estos 40 días, tanto a nivel físico y emocional. Pero hay que darse tiempo, ya que cada persona va a necesitar más o menos días. Bueno, entonces, en esta cuarentena, ¿qué va a suceder? Pues se va a producir el retorno progresivo de tu cuerpo al estado previo antes del embarazo. Se va a iniciar el mecanismo de la lactancia materna y también se va a reanudar el ciclo ovárico en caso de lactancia artificial, porque ya veremos que en caso de lactancia materna se puede retrasar varios meses. El posparto se divide en 3 fases. La primera es el posparto inmediato, que dura las primeras 24 horas tras el parto. La segunda es el posparto precoz, que suele ser a partir del alta hospitalaria, del segundo día y dura hasta el 10º día. Y por último, el posparto tardío, que va del 10º día hasta el día 40. Tras el nacimiento de tu bebé, vais a estar unas 2 horas en paritorio y vais a estar en observación supervisados por una matrona, quien va a controlar vuestro sangrado, que el útero esté bien contraído, os mirarán la tensión arterial, la temperatura y apoyará esa primera toma de lactancia materna, que va a ser súper importante para valorar el correcto agarre y que no os haga daño. Además, el bebé se encuentra en un estado de reactividad, de alerta tranquila, que le permite estar más dispuesto a esa primera toma. Si hubieras puesto analgesia epidural, antes de subir a la planta se retirará el catéter y será necesario realizar un sondaje evacuador, ya que es normal tardar unas horas en recuperar la sensación de orinar. Además, el hecho de tener la vejiga llena puede dificultar que el útero se contraiga bien. A la llegada a planta también te controlarán el sangrado, el útero que esté bien contraído y tus constantes, tensión arterial y temperatura. Es importante avisar al personal de enfermería cuando te vayas a levantar por primera vez, ya que es habitual que surjan mareos o que te fallen un poco las piernas. Para evitarlo, levántate despacio, de lado y permanece sentada en la cama unos segundos antes de poner los pies en el suelo. Una vez ya te hayas levantado, puedes ducharte cuando te apetezca. Si ha sido un parto vaginal y tienes apetito, ya puedes comer algo. En caso de cesárea es mejor esperar unas horas, aunque como hoy en día se hacen con analgesia epidural en la mayoría de los casos, la recuperación es más rápida. Apenas estaréis un par de horas, 3 como mucho, en reanimación y ya luego pasaréis a la planta con vuestro bebé. El tiempo que estáis en reanimación, vuestro bebé quedará en la unidad de observación del recién nacido con su papá y puede hacer contacto piel con piel. Es muy importante que tras una cirugía como es la cesárea te movilices cuanto antes, al menos de la cama al sillón, para favorecer la circulación y evitar el estancamiento de la sangre. Recordad que durante el embarazo aumentaba a todos los niveles la sangre circulante, así que es muy importante. Una vez toleres bien los líquidos ya te retirarán la sonda vesical que te pusieron en quirófano y podrás empezar a comer algo con normalidad. Entonces, la duración del ingreso va a depender de la vía del parto. En caso de parto vaginal estaréis en el hospital 2 días y en caso de cesárea unos 3-4 días como máximo. Os recomiendo pedir ayuda siempre que lo necesitéis. Otro dato que es importante que conozcáis es que durante las primeras 24 horas de vida de los bebés no se les baña, ya que es importante que no pierdan calor y que se reabsorba bien esa grasa blanca protectora con la que nacen, que les recubre todo el cuerpo, que se llama vernis, que la aísla de la humedad y del frío, ayudándole a regular su temperatura. El personal de enfermería pasará a bañarle el segundo día de vida.
Os animo a participar en el baño para que así vayáis practicando antes de llegar a casa. Antes del alta, el ginecólogo que pase planta te revisará los puntos, el sangrado que sea normal y que el útero esté bien contraído. Además, te realizará un tacto vaginal de forma cuidadosa para comprobar que no haya ningún hematoma interno. Si el RH de tu grupo sanguíneo era negativo y tu bebé es positivo, habría que ponerte de nuevo la vacuna anti-D como en el embarazo en la semana 28 para evitar así sensibilizarte ante un futuro embarazo. Es decir, lo que intentamos con esta vacuna es evitar que tu cuerpo active la respuesta inmune produciendo anticuerpos frente a los glóbulos rojos fetales. ¿Y cómo sabemos el grupo IRH del bebé? Pues en el parto se extrae sangre del cordón umbilical al ser una técnica totalmente indolora. Después, un pediatra realizará una primera exploración al recién nacido y a las 48 horas se hará la prueba del talón para descartar las enfermedades metabólicas. El resultado es llegar a casa. Y al alta ya os entregarán su cartilla de salud infantil que llevaréis a todas las revisiones en pediatría en vuestro centro de salud. Si has decidido alimentar a tu bebé con fórmula artificial, deberás solicitar el tratamiento que inhibe la producción de la leche, evitar la estimulación del pecho y utilizar un sujetador prieto sin que te llegue a molestar. Vamos a pasar ahora a los cambios físicos. En primer lugar, la involución uterina. Justo después del parto, tu útero se queda a una distancia entre el ombligo y el pubis. De hecho, puedes palparlo con tu mano, notando como una masa muy dura de forma redondeada. Es un signo bueno que nos indica que está bien contraído. 24 horas después suele elevarse a nivel del ombligo para luego ir descendiendo poco a poco cada día 1 centímetro hasta que finalmente a la segunda semana posparto ya vuelva a su situación original, que es dentro de la pelvis. Es muy importante vigilar su descenso adecuado. También es normal que notéis la pared abdominal flácida y sin tono. Esto tardará unos meses en recuperarse. Hay que darle tiempo al cuerpo y a que daros cuenta que ha estado durante 9 meses cambiando continuamente. Por otro lado, tenemos los entuertos, que son contracciones ligeramente dolorosas que ayudarán a que tu útero vuelva a su posición inicial. Puedes tomar analgésicos y antiinflamatorios. Se suelen sentir más a partir del segundo parto. El buen tono del útero va de la mano del sangrado. Si el útero está bien contraído, tendrás un sangrado abundante un poco más que una regla los primeros 2-3 días. Incluso si expulsas un coágulo es totalmente normal. Y después vas a ir notando que la cantidad va a ir disminuyendo poco a poco y pasan de ser pérdidas de color rojo vivo a un color más rosado, como agua de lavar carne, durante unas 2 semanas hasta que finalmente tienen un color blanco como flujo a partir de la 3ª semana. A este sangrado se le llama loquios, que no dejan de ser restos de secreciones vaginales compuestas por sangre y restos celulares de la descamación de la capa interna del útero junto a microorganismos del parto. Por eso tienen ese olor característico. Suelen durar de 15 a 30 días y pueden ser intermitentes, es decir, que a veces paras de manchar y de repente vuelves a expulsar restos pocos días después. En cuanto al cuello del útero, los primeros 3 días tras el parto va a permanecer dilatado unos 2 centímetros, para así favorecer la expulsión de los loquios. Progresivamente irá recuperando sus características. Aunque tras vuestro primer parto, el cuello ya no va a quedar totalmente cerrado, sino que quedará ligeramente entreabierto. Respecto al pecho, en el momento que sale la placenta comienza a funcionar la prolactina, que es la hormona encargada de la producción de leche. La oxitocina seguirá funcionando y favorecerá que la leche salga de los conductos hacia la areola y pezón. Nada más que nace tu bebé, ya dispone de leche inicial para poder ofrecerle, que es el calostro, y es lo único que necesita los primeros días. Más que a demanda, lo ideal es la oferta, ofrecerle cada poco tiempo para estimular la producción y que suba la leche cuanto antes. Esta subida es sinónimo de cambio de leche, pasando del calostro a la leche de transición, que es más abundante y con más calorías. Puedes notar a las 48-72 horas el pecho caliente, tenso y tirante. El frío local y las tomas frecuentes aliviarán la inflamación. Con respecto a los cambios hormonales, tras el alumbramiento de la placenta, los estrógenos y la progesterona van a disminuir bruscamente. Si la mujer en el posparto inicia la lactancia materna, la hormona que produce la leche bloquea otra hormona que favorece el inicio del ciclo menstrual, por lo que no tendrás la regla en varios meses, incluso más de 1 año si prolongas la lactancia. Tras el destete, la función ovárica y con ella la ovulación se recupera entre 1 y 3 meses después. Con respecto al periné, es normal que los primeros días sientas la zona perineal inflamada. Puedes aplicarte el hielo local envuelto para evitar quemaduras los primeros días de 2 a 3 veces al día durante 10 minutos. Evita sentarte sobre un flotador. Ha sido una costumbre durante mucho tiempo, pero no favorece la cicatrización, ya que los puntos no tocan la superficie de forma directa del sillón, y al no haber contacto, pues no llegará suficiente circulación a la herida y tarda por ello en su cicatrización.
Si has tenido puntos, lo más importante es cambiarte la compresa frecuentemente para evitar la humedad en la zona y que esté lo más seca posible para que cicatrice cuanto antes. Para lavar la zona, simplemente aplicando agua y jabón, a poder ser de pH neutro, en dirección de adelante hacia atrás y secando bien después a ligeros toques con papel suficiente. Hay un jabón íntimo que potencia la regeneración en heridas complicadas, que se llama Epixel. Durante la ducha lo aplicarías en la zona perineal de la herida dejándolo actuar 1 minuto, luego la aclararías y si puedes dejar la zona al aire unos minutos mejor. Es importante utilizar compresas de algodón. Podéis elegir entre la marca Postpart o Maternity, aunque estas últimas no tienen adhesivo para la ropa interior. El material que se utiliza en la sutura es reabsorbible. En 15 días más o menos suele estar ya cicatrizado. Hay un refrán entre las matronas que es que la vagina es muy agradecida. Y es verdad, su tejido y gran circulación sanguínea hacen que cicatrice muy rápido. Si notas tensión en la zona una vez que ya se haya cicatrizado la herida, puedes realizar masaje perineal con un aceite regenerador o lubricante acuoso sobre la cicatriz para reblandecerla y disminuir la tensión. En caso de una cesárea, se destapará la herida a las 24 horas y una vez cicatrizada también se recomienda masajear la zona con un aceite de regenerador. Funciona muy bien un spray de aceite en seco que hay disponible en el mercado que es de vitamina E pura y se llama Bea Spray. El masaje no debe superar los 5 minutos y se recomienda empezar desde afuera hacia el centro de la herida, evitando que el primer contacto sea directamente sobre la cicatriz. Es normal que durante varios meses notes la zona bajo la cicatriz un poco hormigueada. Vamos a hablar ahora del peso, que es lo que más os suele preocupar. De media se pierden unos 5 kilos inmediatamente tras el parto y otros 4 kilos durante los primeros 2-3 días del posparto, ya que vas a notar que acudes al baño con más frecuencia para orinar bastante cantidad, porque estás eliminando todo el líquido que había retenido al final del embarazo. Hay veces que no notáis edemas en los tobillos hasta el mismo momento del parto o incluso unas horas después del posparto. Es normal, en cualquier caso va a ir mejorando. Otro problema frecuente es el estreñimiento, que al igual que ocurría frecuentemente en el embarazo, ahora en el posparto es habitual que no vayas al baño hasta después de 48 y hasta 72 horas en caso de cesárea. Acordaros de que la postura correcta para el baño es fundamental. Intentad tener a mano un taburete para colocarlo bajo los pies y así vuestras rodillas que estén más altas que vuestra cadera. Entre las causas que favorecen este estreñimiento están el hecho de encontrarse en un entorno que no es el tuyo, si estás tomando hierro por la anemia, el descanso o bien miedo por si te tiran los puntos o por las hemorroides. Daros una buena noticia, que si las hemorroides salieron durante el embarazo van a ir desapareciendo poco a poco. Lo cierto es que tras el parto suelen aumentar de tamaño y se vuelven dolorosas. Hay un remedio natural muy eficaz para reducir la inflamación, que es aplicar en una gasa suero con azúcar. Lo más importante es limitar el tiempo que estéis de pie. Hay pomadas que van muy bien como Phytoroid, Ruscus o Filme Óleo. Si con tratamiento a nivel local no es suficiente, hay disponible un tratamiento oral que aumenta el tono y la resistencia de las venas, por lo que evita la dilatación de los vasos. Necesitarías una prescripción médica. Si aún así no eres capaz de ir al baño, puedes solicitar un laxante o enema para ayudarte. Es muy importante mantenerte hidratada e incluir fibra en la dieta. Aunque el chocolate suele ser nuestra perdición, no viene nada bien al estreñimiento. ¿Y qué es lo que nos suelen traer de regalo en el posparto? Pues bombones y más bombones, galletas con chocolate. Así que comenta a tus familiares y amigos que un buen regalo es traerte una cesta con frutas variadas, que van a favorecer tu tránsito intestinal y vas a estar también hidratada adecuadamente. Y para ultimar estos cambios físicos, comentaros que es normal que las primeras 24 horas tengas la temperatura más elevada, pudiendo llegar a los 38 grados. Los días posteriores debería normalizarse. Vamos a pasar ahora a los cambios emocionales. Hasta el 80% de mujeres durante el posparto sufren el denominado maternity blues, que aparece entre el segundo a séptimo día del posparto y se resuelve espontáneamente. Va a formar parte del proceso normal de adaptación. Se caracteriza por sentir tristeza, hay veces que ríes, otras te apetece llorar, miedo a no ser competente al cuidado del bebé, y entre las causas destaca el cansancio, la caída brusca hormonal, la infinidad de dudas, alteración de la imagen corporal, la mayor responsabilidad y adaptación a ese nuevo rol. Pueden surgir conflictos personales y de pareja ante sentimientos y emociones desconocidas tras la llegada del bebé. Como consejos, comunica tus miedos y dudas, apóyate en tu pareja y recordaros mutuamente lo bien que lo estáis haciendo. Descansa, aliméntate bien, habla, llora, date tiempo, es pasajero. Como consejos,
Intentar gestionar las visitas de forma que interfieran lo menos posible esos primeros días que os estáis conociendo. Comunica tus miedos y dudas. Apóyate en tu pareja. Recordaros mutuamente lo bien que lo estáis haciendo. Descansa. Aliméntate bien. Habla. Llora. Date tiempo porque es pasajero. Si la tristeza y el llanto se mantienen por 4 semanas o aparecen sentimientos de vacío, fracaso, ansiedad, irritabilidad, rechazo hacia el bebé y sus cuidados, lo cual genera sentimiento de culpa, nerviosismo, miedo sin motivo alguno o insomnio, habría que descartar la depresión posparto, que ya requeriría un tratamiento especializado. No os preocupéis porque la matrona de vuestro centro de salud estará muy pendiente de vuestro estado anímico. En cuanto a los signos de alarma que habría que consultar en caso de que aparecieran, están el olor maloliente de los lóculos, fiebre de más de 38 grados y que persista durante 24 horas, dolor intenso a nivel perineal, hemorragia intensa que no ha disminuido según iban pasando los días, dificultad para respirar o dolor en el pecho, incontinencia de orina, mamas excesivamente inflamadas con zonas enrojecidas, dolor o hinchazón de piernas con zona enrojecida o sensación de calor en ellas, tristeza profunda o sentimientos de incapacidad de cuidar al bebé. Si tuviste hipertensión o preeclampsia en el embarazo, se recomienda continuar con controles de tensión en el posparto. Recuerda que los síntomas asociados a tensión alta son dolor súbito de cabeza, en la boca del estómago o visión borrosa. Vamos a pasar ahora a hablar sobre unas recomendaciones de cómo prepararse al posparto antes del nacimiento. Recordaros que disponéis en el apartado de recursos gratuitos de una guía realizada por matronas sobre cómo superar el posparto y no rendirse en el intento. Os lo dejo también en las notas del programa. Debéis saber que el bebé, aunque nazca de las semanas adecuadas, sigue siendo muy inmaduro y necesita muchísimo contacto, porque durante 9 meses ha estado en contacto continuo con las paredes del útero e inmerso en el cálido líquido amniótico. Así que los bebés no se malacostumbran a los brazos, sino que ya estaban acostumbrados desde hace mucho tiempo al inicio de su vida intrauterina. Para prepararse a este periodo no hay normas fijas y no se debe buscar la perfección, simplemente responde a las necesidades de tu bebé. Date tiempo y mucha paciencia. Está claro que ya no vais a ser la misma persona. Cambiarán vuestras prioridades como madre y padre que sois, y eso hace que tengáis que adaptaros y reconocer vuestro nuevo rol. Vuestro mundo ahora va a girar en torno a ese nuevo ser y tranquilos, se necesita tiempo. Os acabaréis adaptando a las nuevas rutinas. Se trata de crear un modelo de colaboración en el que negociéis y os adaptéis a las nuevas responsabilidades. Podéis coger una hoja en la que anotéis las tareas que realizáis ahora y en la parte de atrás de esa misma hoja pensar en cómo esas tareas las podéis recolocar después. También puede resultaros útil identificar y planificar posibles ayudas en vuestro entorno, ya sea de familiares o amigos, por ejemplo para la limpieza del hogar, compra, comida, lavado y planchado de ropa o cuidados del bebé. Vamos a hablar ahora del papeleo que hay que hacer después del nacimiento del bebé. En cuanto al registro civil, tranquilos porque os lo hacen en el mismo hospital. Si tenéis libro de familia, el padre puede realizar esta gestión durante los 3 días siguientes al nacimiento del bebé. Si no estáis casados o no disponéis de este libro de familia, deberéis acudir los dos al mismo registro del hospital con vuestros DNIs. Tras el registro civil, el segundo paso es acudir a la Seguridad Social. Podéis solicitar cita previa vía telemática. Allí gestionaréis vuestro permiso maternal y paternal y daréis de alta al bebé como beneficiario de salud con uno de los dos. Desde allí os darán un papel con el que iréis al centro de salud para abrirle la historia y asignarle al bebé un pediatra y enfermera de pediatría. Es importante que solicitéis cita con la matrona del centro de salud en la primera semana de vida del bebé. Así le describiréis cómo ha sido vuestro parto, os valorará el estado emocional, cómo estáis físicamente también, si habéis tenido puntos, el sangrado, que el útero esté bien contraído y sobre todo apoyo a la lactancia y esos primeros cuidados del recién nacido. Además, se revisará el calendario vacunal y si no eras inmune en el embarazo a la rubeola o varicela, sería conveniente vacunarse ahora en el posparto. Si estás tomando hierro por anemia después del parto, te solicitarán para dentro de un mes una analítica y ver que te haya recuperado y puedas finalizar el suplemento de hierro. Recuerda que si estás dando lactancia materna, debes continuar con el suplemento vitamínico, sobre todo yodo, si tu consumo es inferior a 3 raciones de lácteos al día. Como en la primera semana de vida la matrona ve a la mamá y al bebé, la revisión con pediatría no es hasta los 15 días de vida.
Pasadas las 6 semanas posparto, es conveniente acudir de nuevo a la matrona para valorar los resultados de la analítica si tuviste que hacer en caso de que tuvieras anemia y también para ver cómo te encuentras y valorar el suelo pélvico. En esa consulta también se habla de anticoncepción y también se valora si necesitas realizar una citología de control si pasaron más de 3 años de la citología anterior. Si en el embarazo tuviste alguna patología como diabetes gestacional o hipotiroidismo, es importante que pasadas las 6-12 semanas posparto hagas una analítica en tu médico de cabecera para valorar la situación después del embarazo. Pasada la cuarentena también se recomienda acudir al dentista para comprobar que tu salud bucodental sigue correcta. Y para terminar este capítulo de posparto vamos a hablar de la sexualidad. El momento de retomar la vida sexual es personal y debe ser consensuado con tu pareja. Se recomienda que la herida haya cicatrizado y las pérdidas de sangre hayan finalizado. Puede haber desinterés sexual durante un tiempo variable. Hay que tener en cuenta que las relaciones coitales deben iniciarse sin prisa, entendiendo la sexualidad como fuente de afecto, ternura, caricias, contacto, besos y abrazos, porque al principio hay cierto rechazo por miedo al dolor. Hay que conocer las diversas formas de vivir la sexualidad para posibilitar una adaptación satisfactoria. Es normal la sequedad vaginal, sobre todo si estás amamantando a tu bebé, ya que los estrógenos permanecen bajos. Se recomienda el uso de un lubricante acuoso y en caso de sentir molestias durante el coito de 2 a 3 meses después del parto, es mejor consultar a la matrona y en caso necesario derivar a un profesional especialista. En cuanto a la fecundidad, puedes quedarte embarazada desde el primer día del posparto. Si amamantas a tu bebé, la ovulación probablemente se retrasará hasta que finalices la lactancia. En caso de tomar leche de fórmula, la primera menstruación va a aparecer a los 30-40 días aproximadamente tras el parto y puede ser muy abundante por algún resto que hubiera quedado tras el parto, así que tranquilas. Debéis saber que la Organización Mundial de la Salud recomienda esperar un periodo entre 12 y 18 meses tras el parto para buscar un nuevo embarazo, o incluso 24 meses tras una cesárea para buscarlo. Hablaremos de anticoncepción en otro programa. Espero que os haya servido de ayuda. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y también por seguirme en Spotify. Compartirlo con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, porque a mí me hacéis muy feliz y me ayudáis a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.